Podemos recordar mientras tanto a quienes, o sea, casi nadie, que tenemos vigente el concurso del libro Hasta que valga la pena vivir, de la Constanza Michelson, psicoanalista chilena, que fue el que inspiró nuestro espacio de lecturas conjuntas con la chiquilla en plena pandemia y aburrimiento y confinamiento. Fue la excusa perfecta para inventar esto, y después nos subimos por el chorro y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no mostrárselo a la gente? Empecé a transmitir. Fueron 3 sesiones privadas. Oye, sí, nos fuimos al chancho. Sí, era harto. Sí, harto. Eran más que las que teníamos ahora, de hecho, creo. Sí, es que fuimos muy mateas, lo hicimos capítulo por capítulo, para que no se nos pasara nada. Sí, así que vayan al perfil y vayan a participar. Tienen que seguir algunas instrucciones, que es que nos sigan, escribir, o sea, como etiquetar a 2 amigos, amigas, amigues, y ¿qué más? No, no. Ay, que lo suban a su... Claro, subiendo la historia tienen punto extra, pero ya solo por darle me gusta, seguir y comentar la publicación ya están participando. Sí, y tenemos hartas personas participantes, así que va a estar bueno el concurso. Va a ser mañana. ¿A qué hora? Yo me imagino que en la tarde, ¿no? Tú igual no vayas a estar, ¿cierto? Voy a estar Ah, en... ya, entonces probablemente a la misma hora, en la tardecita, a las 5 con la Camino, vamos a conectar para hacer el sorteo. Ya, a las 5, buena hora. Yo no cacho cómo hacerlo, la Cami creo que es la experta. No sé, la Camila experta en esto. Ella nos metió en esto, así que... Ella aportó el libro, así que grande. Sí, también. Y bueno, pueden escucharnos en Spotify. Estamos como al día, creo. Estamos al día, sí. Estamos al Esta semana... Uy, me veo muy blanco de mi idea, ya estoy. No sé. Sí, con la luz blanca. Sí, que tengo todas las cortinas abiertas. Estamos al día con todos los videos en YouTube y audio en Spotify, sí. Ya, Ya, sí. Está llegando justo el sol. esa es la Ya, cosa. ¿le damos más? Ya, pero sí, partamos. Ya, estamos. Entonces, buenas tardes en este día domingo. ¡Ay, llegó la Cami! Vamos a hacer un review por atrás. Y ahí tendría que unirse. Eh, Ya, la cortina. Estamos rellenando de manera posible. Que había hacer pipí. Está bien, merecido. Sí, es que ha hecho mucho calor hoy, entonces he tomado harta agua. Sí, Por consiguiente, puedo hacer pipí. Muy mucha suerte. septiembre. No hay mal que por bien no venga. Es verdad. Hoy Ya, día, le como vamos damos. a estar hablando del pasado, estoy autorizada para hacer chistes boomers. Sí, por supuesto, siempre. Ya, Siempre ahora sí. actualizada, pero hoy día con mayor razón. Perfecto. Ya, entonces, buenas tardes, este día domingo a todas, todos y todes. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro espacio de lecturas conjuntas con la pregunta transversal de si lo personal es político. Estamos iniciando nuestra quinta temporada, que nosotros agrupamos muy arbitrariamente en grupos de transmisiones, y esta es la quinta oficial. Queremos dejarle nuevamente la invitación que estábamos haciendo antes con la Dani de participar en nuestro concurso que tenemos para el regalo que tiene ahí la Cami que está mostrando, el libro Hasta que valga la pena vivir, de la psicoanalista chilena Constanza Michelson, el cual tiene una serie de reflexiones desde el psicoanálisis, pero de dilemas o conflictos o situaciones sociales. El nombre y su publicación fue específicamente cerca del estallido social, por eso también su nombre y un análisis bien complejo también de esa etapa. Y para participar tienen que ir a la publicación que está en nuestro perfil, darle me gusta, comentar,
etiquetando a amistades, familiares, quienes tengan ustedes cercanos, que puedan también invitar a nuestro espacio. Si quisieran un puntito más, también pueden compartir en su historia y tendrán más chances para ganar este concurso. Con la Cami vamos a hacer la transmisión mañana en vivo, vamos a estar ahí de punta en blanco para este evento muy especial. La Camila es experta en esto, así que yo voy a apoyar solamente. Y ahí sabremos los ganadores. Desde ya agradecemos mucho a quienes ya han compartido, a las personas nuevas que se han integrado también a nuestro perfil a partir del concurso. Son varias personitas y que esperamos que también puedan ir a revisar hacia atrás las publicaciones que ya tenemos de las transmisiones realizadas. Recordar que también estamos en YouTube. Nuestro canal se llama también Lo Personal es Político, pueden encontrarlo también en las publicaciones, en alguna más atrás está ahí cómo llegar al canal, y en Spotify, donde también tenemos gran éxito, para que sepan ustedes, de escucha de personas que no conocemos, pero que bueno que nos escuchan, incluso fuera de Chile. Así que estamos súper contentos también por eso. Y hoy día lo que nos convoca es un texto que elegimos a propósito del momento actual que estamos en Chile. Claro, todas las tenemos digital, así que ahí la Camila está intentando mostrar de qué se trata. El texto, que es un texto más o menos antiguo, las chicas nos van a contextualizar eso, se llama Crónica del sufragio femenino en Chile, a propósito de que estamos a portas, a solo 8 días del plebiscito de salida de la Constitución, la propuesta de Constitución Política de Chile, con un abordaje con enfoque de género y muchas otras propuestas positivas, las cuales, por lo menos yo y creo que las chicas comparten, vamos a aprobar y esperamos también que resulte por ahí. Así que por eso quisimos también hablar en este momento de los inicios del sufragio femenino, específicamente en Chile, pero que por supuesto, gracias a toda esta historia, podemos llegar a lo que estamos hablando hoy día. Así que, chiquillas, todo suyo. Coca, ¿podríais agregar ahí como en este texto fijo? Tienes razón, ya mientras ustedes hablan, yo lo hago. Uy, no dije quiénes éramos. Coca, Dani y Cami. Las tres somos psicólogas de profesión, somos lectoras aficionadas, también somos amigas, nos gusta tomar cafecito y estamos aquí para compartir con ustedes. Ahora sí. Ahora sí, adelante estudio. Adelante, estudio. Hola. Hola. Bueno, el libro que vamos a tratar hoy día lo escribió una señora, escritora chilena llamada Diamela Eltit, que pueden ir a googlear su nombre y verán toda su trayectoria como escritora, tanto de libros literarios como no literarios, ¿ya? Diamela Eltit nació en 1949, año célebre para nuestra historia, y en Santiago de Chile. Es una escritora que, bueno, estudió en la Universidad Católica, de profesión es profesora de castellano, también es licenciada en literatura, también por la Universidad de Chile. Tiene una larga trayectoria en colegios, ¿cierto? Enseñando en colegios, entre los cuales se encuentra el emblemático Instituto Nacional. Y también ha sido profesora en cursos universitarios, ha sido invitada en varias universidades en el extranjero, y en la Universidad de Nueva York es conocida como profesora distinguida global en el programa de escritura creativa en español, ¿ya? ¿Qué más? En 1979, muy cercana al arte, fundó el colectivo de acciones de arte, que la pueden encontrar como CADA, ¿cierto? Que estaba dedicada a reformar los circuitos artísticos presentes en Chile y que fue particularmente importante en el periodo de dictadura, intentando en alguna medida poder como transitar los recovecos de la censura a través del arte. Ha escrito muchos libros, también ella es columnista, fue columnista en The Clinic por unos años y actualmente es columnista en el medio digital que se llama El Desconcierto, que también lo pueden buscar. Como ya les comentaba y lo he repetido ya como 3 veces, tiene muchos libros literarios y no literarios, varios de ellos tratan el tema de lo político y también varios de ellos tratan el tema de la mujer en lo político, y ese es uno de los libros que vamos a estar revisando el día de hoy. Está viva, por si acaso.
Eso hay que esclarecerlo. Diamela Eltit está viva y de hecho en el 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura, que estuvo ahí como media nominada mucho tiempo, pero ella nunca quiso hacer como campaña. Y finalmente en el 2018 le otorgaron el Premio Nacional de Literatura y en el 2021 el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Qué buena. Me ahogué. Y eso. Así que ahora le doy el pase a la Dani para que nos hable un poquito del libro que vamos a estar comentando el día de hoy. Ya, el libro que vamos a estar hablando el día de hoy es Crónicas del sufragio femenino en Chile, y lo que habla este libro nos permite conocer un poco el recorrido y como toda la historia de las mujeres, y en este caso que lucharon por obtener, no sé, en nuestro país el voto femenino. Habla de mujeres en específica, nos entrega también la historia de ellas, un poco en relación a los textos que ellas escribían en ese entonces, y nos entrega un poco el contexto de cuando las mujeres accedieron, ¿no es cierto?, a la educación, en este caso a través del decreto Munategui, que lo describe muy bien el libro, y cómo también a partir de eso también se generan como todo este proceso y esta búsqueda de emancipación, como ya lo nombraban, respecto a la posición de ellas en la sociedad, de que no eran solo personas que cumplían los labores domésticos, sino que también querían ser parte y tomar decisiones en la sociedad. Por lo tanto, este libro nos permite conocer eso, cómo las mujeres accedieron a la educación superior en un primer momento, y luego cómo ellas pueden también, cómo lucharon para obtener voto político. Eso es un poco el resumen es como bien, como es una crónica, te va haciendo como todo este recorrido, ¿no es cierto?, histórico. Es un libro bien fácil de leer, no tiene mayor complejidad, pero sí es como, tiene harta información, entonces igual uno tiene que estar ahí como, quizás si quiere como recordar más cosas, como anotarlas o estar como más pendiente, porque igual es harta información. Pero es un libro sencillo, creo que es de fácil acceso en su lectura y también está en internet para también su descarga en caso de que quieran acceder ya a través de la página de Memoria Chile. Bien, súper. Bueno, como siempre, los invitamos a ir comentando las reflexiones que vayan surgiendo también con las preguntas que nos vamos haciendo. Nuestra dinámica siempre es, cierto, comentar un poquito qué nos pareció el libro, luego, y luego discutir siempre 3 preguntas globales, ¿cierto? Que uno las puede también reflexionar, aun cuando no hayan leído el libro, solo que para nosotros estos libros en alguna medida nos permiten como evocar estas preguntas, ¿ya? Así que no es necesario haberse leído el libro para reflexionar sobre sus contenidos, porque ya los vamos a estar conversando ahora, ni tampoco es necesario habérselo leído para comentar, ¿cierto? Y para conversarlo. Incluso yo creo que eso también da pie para que alguien quiera, de hecho, leerlo. Y bueno, vamos a estar abordando 3 preguntas para poder finalizar con algunas reflexiones en torno siempre a en qué medida y de qué manera lo personal es político, a partir y a través del feminismo. Así que, bueno, eso. Lo primero es comentar un poquito qué nos ha parecido el libro. Ya la Dani había estado contando un poquito qué le pareció a ella. No sé si, bueno, ahí conversamos. ¿Qué nos pareció el libro? Me gustó harto, como que creo que nos faltaba en el podcast poder abordar este tema, que creo que también es muy, muy importante. Yo creo que lo hicimos en el momento preciso porque estamos a puertas de una votación muy importante. Y no me acuerdo creo que la Coca fue la idea de cuando estuvimos organizando este tema, de leer este libro, y yo creo que fue una muy buena decisión. De hecho, era un poco, yo también pensaba así como, ¿cuál será el mejor libro para poder abordar el tema del voto? Y yo creo que esta fue una buena elección porque permite conocer, como decía, de manera como bien sencilla, cómo fue esta historia, cómo fue el proceso, cuáles fueron las luchas, los movimientos, que yo de verdad también desconocía harto como de ese mundo, pensando en que estamos en Chile y a veces uno aprende como de otros lugares también respecto al feminismo y todo, y fue como súper interesante poder aterrizarlo también en nuestro contexto y cómo también nosotras en cómo nos posicionamos hoy día como mujeres que pueden votar, nos relacionamos también como con esa historia, con como lo que vivieron quizás nuestras propias mujeres
de nuestra generación también, de nuestra familia con respecto a este tema, como que era algo que nunca me había cuestionado y creo que ahora como que me interesaría saber cómo, no sé, me hubiera gustado preguntarle a mi abuela cómo ella, como que veía este tema, por ejemplo. Ahora ella no me podría responder muy bien, pero no sabría de mucho, pero sí, como que eso me hubiera pasado, como conocer un poco más de esa historia, lo encuentro súper interesante y lo recomiendo mucho, así, de verdad, si quieren saber, igual es como un libro como bien, así como que si no te gusta la historia, es como harta fecha y como harta, como que me sentí leyendo un libro de historia de cuando iba al colegio, pero me encantaba, entonces como que me trajo muy buenos recuerdos también de aprender como de algo nuevo y como hechos bien históricos. Sí, bacán. Estoy de acuerdo, Dani, con que en el esfuerzo que hemos hecho por tratar de abarcar la mayor cantidad de temas, de género, etcétera, esto igual se nos había quedado bien atrás. Hemos leído harta novela chilena, que sí, por supuesto que tiene un contexto ahí mucho más centrado y más cercano a nuestra realidad, pero leer específicamente, como tú dices, hechos, fechas, quiénes fueron las mujeres que estuvieron ahí liderando, cuál era el contexto político también y el contexto social que estaba alrededor de estas luchas, le da un peso distinto. Me pasó ahora un poquito antes, estuve comentando aquí en mi casa como desde que se iba a tratar la lectura y todo, y yo nombraba las fechas y decía, igual fue hace súper poco. O sea, lo mismo que decís tú, mi abuela está de cumpleaños mañana también, también podría ella hacer la pregunta, y cuando ella nació no había voto femenino, po. Entonces como que ahora me calza todo y digo, ya, igual son personas que aún están vivas, ¿cachai? No es algo tan lejano. Y claro, en el momento actual en que estamos, y sobre todo en los últimos años, sobre todo a partir de la democracia en Chile, han habido harto movimiento, hemos sido parte de algunas de las revoluciones que han habido, la revolución pingüina, o el movimiento estudiantil. Nosotros hemos vivido eso y nos ha tocado ver harto de esos cambios, pero aún así con hartas bases, que es un poco lo que yo veo en este libro, como cuáles son las bases, el piso mínimo para que hoy día podamos estar hablando de estos temas, o como nombré anteriormente, que aparezca, por ejemplo, la palabra mujer en la constitución política por primera vez, porque la anterior no aparecía, por ejemplo, o niñeces, o disidencias sexuales, tiene que ver con esta lucha de atrás. Entonces me da un poquito esa sensación como de dónde se estaban gestando y empezando a, a instalar estos temas, que fue lento, y ya lo vamos a ir viendo con el análisis también, que fue harta lucha y harta resistencia para que se instalaran, pero también, al igual que la Dani, que te recomiendo el libro porque es fácil, porque nos nombra este contexto y porque también podemos vivirlo de forma mucho más cercana, el recorrido histórico que hace y que obvio que nos trae hasta aquí ahora. Muy fácil también de leer, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es un libro fácil de leer, por la forma en la que está narrado todo, como es una crónica, también es algo súper lineal, no hay tequiñuelas, no es que una cosa que está aquí se conecta luego o algo así, sino que solo es, como que te lo va narrando muy a la medida que fue pasando. Y eso es súper interesante porque en alguna medida a veces mucho de la historia es de lo no dicho y de lo no escrito. Y la forma en la que nosotros accedemos es a través de los libros, ¿cierto? Pero todos estos libros, sobre todo de historias que no están registradas en lo superficial, ¿verdad? Como en lo más visible, son muy como de historias armadas, como de tomar de la historia hablada, ¿no? De aquel que estuvo y que me contó lo que pasó, que estuvo ahí, ¿verdad? Cuando fui al sur hablé con un familiar que me contaba que lo contactaban como un escritor que quería hablar de las minas. Claro, y esas fotos de los libros de la mina eran fotos que él había sacado cuando él trabajaba ahí. Entonces, de repente, y sé que suena obvio ya, y de hecho ayer yo estaba como comentando todo esto, sigue en la casa de mi pareja, y su hermano me decía, pero obvio, pues, y yo, pero no te das cuenta, y yo estaba como este meme del loco que está así como con las conexiones, porque yo le hacía la misma reflexión que decías tú, Coca, de no es hace tanto tiempo, no es hace mucho tiempo,
Y yo les digo, o sea, el decreto Amunátegui, que ya vamos a hablar de él, fue 1877. Y ella como, sí, pues, sí, son 100 años. Y yo, no, no me estás entendiendo. Eh, pero bueno, ella también me hizo ver algunas reflexiones anoche sobre también lo egocéntrico que es mirar ciertos procesos, como por ejemplo lentos, digamos 50 años, y que nosotros a lo mejor en 20 años hemos tenido caleta de cambios sociales. O sea, la primera ola feminista se demoró cuántos años, y luego la tercera, la cuarta, la quinta, no sabe dónde va, y han pasado de manera muy rápida. Yo le hablaba de la globalización, pero ella me dijo, pero tú no sabes si ellos también en ese momento decían, oye, los cambios grandes que están pasando ahora. Entonces, claro, bueno, ella ahí me dio como una mención honrosa a la Patricia, ya que me hace reflexionar cosas así. Pero lo que yo como que quería comentar, que también estaba muy de acuerdo con lo que decía la Coca, es esta sensación de que no ha sido tanto tiempo. No pasó hace tanto, ¿no? Y yo cuando hablaban de Elena Casfarena, como, Elena Casfarena, como del año La Pera, po. Y después vemos la entrevista que sale en el libro, y la entrevista se la hizo Diamela Eltis a Elena Casfarena, y yo, ¿qué? ¿Qué es este crossover? Sí. Pero es como si fueron contemporáneas mucho tiempo. Entonces como que me dio como que yo fue como en verdad fue pegarse en el cachufazo, realmente. A lo mejor es obvio para mucha gente, pero quizás nosotras, como decía la Coca, estábamos inmersas en tantas otras cosas que volver como back to the basics, como volver al origen, ¿verdad? Fue súper, fue rico, ¿no? Como conectarse un poco más con eso, a Dani, vamos a hacer una correcta porque la Dani no tiene trípode. Conectarse con eso es interesante, ¿no? Pensar en todas estas generaciones que han vivido cambios tan fundamentales y que para nosotros marcan tantos precedentes, es súper interesante, súper como revelador. Sí. Así que bueno, ya me callo. Voy a decir la primera pregunta del día de hoy. La primera pregunta para hoy, redoble de tambores, es... se me perdió. Ya. ¿Qué rol cumplió, cierto, la educación en el camino de lo que podría ser la primera ola feminista o el feminismo igualitario, como lo nombra Amanda Labarca? ¿Qué rol cumple la educación? Y aquí tenemos que contar un poquito del libro y lastimosamente de la historia. Todos los que no les gusta la historia salen del chat, así. Pero bueno, es parte de. Sí, bueno, el libro trata acá el tema del decreto Amunátegui como un decreto clave para el acceso de las mujeres a la educación superior, para que pudieran obtener títulos universitarios. Entonces yo quería leer como el decreto que dice, se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para obtener títulos profesionales con tal que ellas se sometan a las mismas disposiciones que están sujetas los hombres. O sea, no era obvio, no era algo que estaba dicho, que las mujeres pudieran, una vez terminada, ¿no es cierto?, su educación básica, y en este caso, bueno, no sé hasta qué año había en ese entonces, pero que ellas después pudieran Primaria. acceder, ¿no? Primaria únicamente, que ellas luego de la educación primaria pudieran acceder, ¿no es cierto?, a la educación superior y obtener títulos como ya los hombres estaban pudiendo obtener en las universidades de aquel entonces, que ya existían, ¿no es cierto? Y este decreto que aparece en el libro, ¿no es cierto?, como el fragmento del decreto, da como el paso inicial para que las mujeres puedan acceder, entonces, a sacar títulos universitarios y ingresar, ¿no es cierto? Y eso también como un logro muy grande con respecto a el pensamiento que ellas van generando, ¿no es cierto?, las reflexiones y el conocimiento que van adquiriendo para posteriormente también construir y organizarse y involucrarse, ¿no es cierto?, en lo que era también la academia, porque si nos ponemos a pensar, las mujeres que aparecen en el libro, que son como las más conocidas, ¿no es cierto?, con respecto al tema del voto femenino, porque también en este libro dice que hay muchas más que también son anónimas y que se han perdido con la historia, pero las que aparecen en el libro son mujeres que pudieron acceder a la educación superior y que pudieron organizarse y tener el conocimiento. Entonces, también ahí pensar la importancia de educarse para poder también reflexionar y emanciparse, en este caso, como ya lo denominaban. Yo creo que ahí, Dani, hay otras dos cosas claves, ¿no?
que las nombra la autora de manera como, así como, bueno. Y yo encuentro que también es clave, ¿no? Que fue como la lucha contra el analfabetismo que hubo después. Que también recordemos que unos años después también se aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria, porque si lo pensamos, esta educación superior realmente también estaba solo al acceso para las clases altas que tenían educación primaria y que luego a lo mejor estaban en como, porque también luego se crea, ¿cierto?, la escuela de preceptores, que eso también fue clave. Entonces, también hay que pensar que hubo como dos procesos paralelos, ¿no? El acceso a la educación superior de las clases más acomodadas y luego también como el nivelar la educación primaria obligatoria para todas las personas. Entonces, igual yo creo que fue clave para lo que vamos a ir viendo posteriormente, que es algunos momentos de mayor unificación de mujeres o de organizaciones de mujeres. Se me olvidó qué iba a decir al respecto. Bueno, pero eso era importante, lo de la instrucción primaria y también el avance de eso, porque si pensamos, pues, en el libro, bueno, la estructura del libro, ¿cierto? Es presentar un poco el contexto porque de hecho la autora señala que varios autores coinciden en que el inicio de la lucha por el derecho a voto es con el decreto Munatigui. No es que nosotros lo estemos diciendo, es que ese es el precedente como del feminismo oficial chileno. Y luego habla sobre las organizaciones de mujeres y luego habla de dos mujeres que son sufragistas, ¿no? Amanda Labarca y Elena Caffarena, y entre medio hace así como un guiño a Gabriela Mistral. Que más encima cuentan la anécdota de Gabriela Mistral, la vergüenza de Chile con respecto al Premio Nacional de Literatura. Tengo que decirlo, lo dije, yo siempre lo digo, que me da rabia eso. Que tuvo el Premio Nobel de Literatura y se demoraron 5 años en darle el Premio Nacional. Y además, en todo ese proceso, en todo ese periodo, ella no tenía derecho a voto. Ojo, ojito, ojo. Bueno, y lo que quería decir con respecto a la educación es que, claro, Elena Caffarena, como los organismos que ella empiezan a crearse cuando ella es estudiante universitaria. No antes y no en otro contexto. Y Amanda Labarca, cuando crea los clubes de lectura, es porque ella, a propósito de su especialización en educación superior, viaja a otros países a formarse y luego vuelve con la idea de los clubes de lectura. Ya, entonces también podemos ver que también es el contexto en donde empieza a aparecer el feminismo sufragista formal, digamos, porque ya vamos a hablar también si es o no el verdadero inicio, el inicio de todo. Pero quería sumar eso a lo que decía la Dani, ¿no? Que habían más antecedentes con respecto a la educación, siendo como el precedente más antiguo y más como fundacional el decreto Amunatigui. Yo también quisiera destacar esto que tú dices, Cami, y que en el texto aparece una entrevista final a la Elena Caffarena, donde ella hace un análisis, creo yo, súper completo y complejo del contexto que vivió, en cómo se encontraba hasta el momento de la entrevista, y con harta altura de mira, por así decirlo. Y ella hace este análisis respecto a la unificación, como dices tú, a propósito de los espacios estudiantiles, pero también destacando constantemente otros tipos de organizaciones de mujeres que estaban surgiendo relativamente de forma paralela, pero en la clase obrera, y que claro que no tomaban la misma fuerza que sí tenían las personas con una educación superior, por los espacios a los que podían llegar, por ejemplo, por el nivel de debate que quizás para la clase política de ese momento era suficiente para abrir estos temas. Y ahí nombra una serie de intentos en donde se intentaba ingresar como proyectos de ley el voto femenino, y era una y otra vez opacado, obviamente, por muchos argumentos, podríamos decir, bastante ridículos algunos, y otros, obviamente, por seguir con el lugar acomodado de que solo los hombres tenían ese espacio, con desconfianza, etc. Entonces, hay un presente importante, que es este tema de la educación formal, la educación superior, y cómo les permite a las mujeres entrar con mayores herramientas también al debate político.
De hecho, algo que se cuestionaba en el inicio, cuando se negaba el voto femenino, era que no existía la vocación política, que no sé si entendí muy bien a qué se refería el argumento de la vocación política, porque lo encontré muy como antojadizo. A mí parece, cuando yo leí y me imaginaba a la persona respondiendo, es como, no, no, es que ustedes parece que no lo van a hacer bien, como que no les nace esto. Entonces mejor quédense fuera. Como ese era un poco el argumento, y otro ya más como de una estrategia política de por quién iban a votar estas mujeres o no. A propósito de lo mismo, que eran de una clase acomodada, que tenían al parecer mayores conocimientos en ciertos temas, por lo tanto podrían venir a desconfigurar un poco todo el panorama político que tenían hasta ese momento los hombres que ejercían la política y que votaban. Destacar entonces que son varios los factores que ahora con el tiempo también se pueden analizar, pero que en ese momento eran motor para seguir con esta lucha. A propósito de lo mismo que decía, se negó tantas veces que necesitaban entonces seguir imponiéndose. Hay un evento que nombra en el texto que es bien interesante, un grupo de mujeres, no recuerdo muy bien dónde, ni en qué año, pero que fueron a votar. No sé si se acuerdan, que es como, llegaron a votar, a manifestarse, así como, oye, pero si ninguna parte dice que no podemos votar. Y es verdad, pues no decía la Constitución política explícitamente que estaba prohibido para las mujeres, pero sí decía que estaba habilitado para hombres y todas las características también, porque también era bien elitista en ese sentido, no era para todas las edades, no se permitía a las personas analfabetas, por ejemplo, en otro momento a las personas sin propiedades tampoco se les permitía. Entonces estas son luchas que se han ido ganando con el tiempo. Y ahí el argumento era, mira, parece que como se manifestaron y nos pillaron que no pueden votar, vamos a tener que empezar a crear leyes que digan que no pueden votar. Y esos son debates de los que tuvieron que resistirse mucho, mucho, mucho. Y poner ahí obviamente todos los argumentos para estar un poco a la par también. Aunque de nuevo, para estar hablando hoy día de este tema, podría sonar para nosotros súper básico. Decir como, oye, pero soy igual que tú, ¿puedo votar? Ya, bueno, ya, como que esa podría ser la respuesta hoy día. Pero ahí no era tan obvio. Sí, pues. No, a mí me marcó caleta esa parte del texto que decía como, ya que fueron a votar y después al año siguiente o así como a la votación siguiente ya como que quedó escrito que no, así como ante toda posibilidad que la mujer se exprese, como yo como que ya, siento mucho, ni siquiera ahí partió el cuestionamiento si ellas de verdad deberían votar o no, o sea, fue como no, Exacto. para no se abrió un debate y no, como hombres, hombres de aquella. Sí. Igual es increíble como uno pensar que hace no tanto tiempo no éramos sujetos de derechos cívicos. Sí. Y no es hace mucho tiempo, o sea, perdón que lo repita tanto, pero no es hace mucho tiempo, o sea, 70 años, 80 años quizás, casi 80, casi 70 años. Yo me acuerdo, Es súper Cami, poco. para contarle al mundo que nos está escuchando, con la Cami hicimos nuestra tesis en torno a ciudadanía, significado de ciudadanía en población migrante latinoamericana viviendo en Valparaíso. Y yo cuando exponíamos, porque lo expusimos muchas veces, porque nos gustaba hablar, había una frase que yo decía que me gustaba mucho y que ahora tiene mucho sentido. Que a propósito de la ciudadanía en personas migrantes, que era algo que, bueno, se estaba por ahí estudiando un poco más lo teórico y cuestionando también, y en un momento que decía, en su momento, las personas pobres, indígenas, e incluso nosotras las mujeres, no éramos ciudadanas, me generaba así como... Y ahora leer esto todo el rato para mí era lo mismo, era como escuchar a esas personas que lucharon mucho y que ponían ese tema sobre la mesa, decir como, oye, no estoy pudiendo ejercer mis derechos cívicos como cualquier ciudadano. Sí. Oye, bueno, yo creo que esto nos da pie a pasar a la siguiente pregunta, pero como englobar un poquito, que siento, para mí, Chile, por supuesto, que no está aislado de los movimientos globales, ¿verdad? Vecinos y no tan vecinos también, pero entonces yo creo que igual es importante ver que hay una misma tónica que se repite como en la historia, como en varias historias del feminismo, ¿verdad? Que tiene que ver con que existen movimientos ligados al mundo obrero que no son tan escuchados, no son tan recibidos, sobre todo los movimientos obreros de mujeres, sí, mucho más los movimientos obreros de hombres,
solo yo creo que es importante como cuestionarnos, como en el 1900, en la cuestión social, los que luchaban o los que murieron no eran solo hombres de las salitreras. En Santa María habían mujeres. Y niños. Me refiero a la escuela de Santa María, habían mujeres y niños. Como es importante pensar que a pesar de que nosotros marcamos, ¿cierto?, el inicio del feminismo con la primera ola, que son sufragistas, que son mujeres acomodadas con educación, no han sido las mujeres, las primeras mujeres que se han organizado políticamente para mujeres, Mm. ¿ya? Porque antes sí que habían personas que hacían organismos de mujeres, pero no todas habían sido feministas porque no todas habían tenido la tónica de la lucha por derechos, Sí. que es lo que caracteriza al feminismo, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante dejar claro eso, que sí es importante para la historia oficial la educación, pero no debemos negar que antes igual había, Sí. solamente que no estaba como institucionalizado Y reconocido en la y no estaba historia. como con un estatus reconocido, claro. Sí, de hecho, Eso, ya ahora sí. no, espera, solo para terminar, la Elena Cafarena al final Sí. en su entrevista hace también esta reflexión y dice a las organizaciones de mujeres, sobre todo las más academicistas, como solo desde los estudios superiores, podían como sostenerse en el tiempo, pero no tenían la misma lucha y energía para seguir sosteniéndose, por ejemplo, en la pelea por otros derechos. Porque una vez que se logró esto, también reconoce e identifica que hubo incluso como una caída de la fuerza de las organizaciones de mujeres. Y creo que tiene que ver un poco con lo mismo que dice la Cami, que a propósito del movimiento obrero son distintas las necesidades también que surgen, la fuerza que hay para ello, e incluso lo carnal que se vive en muchas de las situaciones. Sí, es interesante y creo que eso quizás queda como para otros libros, pero es interesante que luego de las primeras olas feministas, sea cual sea que haya pasado en diferentes partes del mundo, en Chile fue en este periodo, ¿verdad? Luego los feminismos se empiezan a bifurcar. Mm. Y es interesante pensar en eso también. ¿Qué sucede con estos procesos como de aglomeración y desaglomeración de instituciones? Uh-huh. Ya, ahora sí, la segunda pregunta tiene que ver con que hablemos un poquito sobre el voto femenino propiamente tal. Primero, bueno, pensar por qué el voto es tan importante y no, por ejemplo, la primera ola es el acceso a la educación, sino que como que marca como el inicio del fin, como que no es tan relevante como llegar al derecho a voto porque ese se convierte en the ultimate derecho, como el máximo trofeo. Y junto a eso, pensar un poquito, aparte de qué rol va teniendo el voto, cómo se relaciona esto con el imaginario de la mujer en el espacio social. Y ahí, bueno, lo recuerdo para que nos acordemos de decirlo, que lo vamos a vincular con el derecho a voto en elecciones municipales. ¿Ya? Esa es la pregunta. Yo creo que como algo que me hizo pensar mucho el libro, y yo creo que también lo asocio mucho a la importancia del voto, ¿no es cierto?, en las mujeres, es que votar implica tomar decisión en el espacio público. O sea, la mujer que estaba tan delimitada en esa época a lo que era el hogar, ¿no es cierto?, y lo que era el criar a sus hijos, que está muy bien si alguien desea hacerlo, estaba únicamente delimitado en eso y había poca, en este caso, instancias para participar o para tomar decisiones en lo que respectaba a las leyes, a lo que ellas también podían lograr, ¿no es cierto?, como digo, en espacios públicos. Y creo yo que la importancia del voto era justamente hacer participar a las mujeres y comenzar a armar una sociedad o construir una sociedad que involucrara también sus necesidades. O sea, las mujeres no tenían la posibilidad de, de dar ideas, o si las daban no tenían mayor, ¿no es cierto?, proyección, porque los espacios estaban únicamente sujetos o sea, estaban dados únicamente para los hombres, y obviamente desde las necesidades de los hombres surgían ciertos proyectos y surgían también otras decisiones. Entonces, creo yo que hacer partícipe a las mujeres dentro de la sociedad a través del voto les permitía a ellas también decidir respecto a cosas que a ellas también las involucraba. En este caso,
No sé, estoy pensando que desde el voto femenino se tienen que haber generado propuestas, bueno, después mujeres que también entraron, ¿no es cierto?, en la política y cómo eso también marca un precedente en lo que respecta a la participación de ellas y creo yo que también era muy fácil para los hombres en ese entonces dejar a las mujeres en la casa, era fácil, ¿no es cierto?, como que ellos tomaran las decisiones porque yo creo que ellos creían que con eso bastaba, entonces creo yo que había muy pocos, de hecho igual nombran ahí un par de hombres que, bueno, desde ideas como del extranjero también como que marcaron ahí ciertas reflexiones acá en Chile, pero no había alguien específicamente que estuviera con la idea de el voto femenino es lo mejor que podría pasar, como que eran las mujeres las que estaban ahí, lo cierto, luchando y dando la cara para que eso pasara. Yo, que, qué interesante lo que decís, Dani, cuando me quedé pensando en dos conceptos que nombras cuando piensan en el espacio público, donde sabemos que hasta el día de hoy, creo yo, se pueden hacer análisis quizá un poco más finito y todo, que no es posible ver que haya incluso una igualdad de la voz en el espacio público. ¿Ya? Por ahí hay autores como la Hannah Arendt u otras que describen más esto así como más en detalle, eh, pero que en ese momento me imagino que era impensable, o sea, ni siquiera así como que no sé, y lo pienso en espacios como el Congreso o espacios más locales, como una asamblea, como una junta de vecinos, donde la voz de la mujer probablemente no, ni siquiera hubiese podido entrar, ya luego menos ser escuchada, por supuesto. Y desde ahí la opción del voto, del sufragio, como, como la posibilidad de posicionarse y de tener incidencia en proyectos políticos, porque eso es lo que te proponen los gobiernos también, pues son formas de gobernar esto por un periodo, 4 años, 6 años, o lo que haya durado también en ese momento. Lo pienso, no sé, en la última elección y cómo los movimientos feministas fueron clave también para apoyar el proyecto político de Boric, más allá de que ya estemos de acuerdo o no con él, sino porque la otra opción era un misógino fascista como José Antonio Cast. Entonces me imagino solo eso, que fue como la última elección presidencial que vivimos en ese momento, y la posibilidad de ni siquiera en las urnas poder poner esa voz y decir, mira, esto es lo que incluso a mí en el sentido así más íntimo y egoísta me conviene o no me conviene, ¿cachai? Y como el voto, al ser anónimo y con... ay, no sé cuál es el concepto exacto, pero esto que un voto vale lo mismo que otro voto, ¿cachai? No hay votos con más peso que otro, al ser anónimo, a diferencia del espacio público y la voz y la opinión, que sí ahí podemos hacer diferencia y el poder empieza como a tener la disparidad. Entonces en el voto sí es posible poner esa opinión y, como dices tú, por lo tanto, tener incidencia en los futuros proyectos políticos que van a estar a cargo del país. Iba a comentar en lo que tú decías, que lo del espacio público y el espacio privado me hizo recordar este comentario que tú hiciste con respecto a la pregunta anterior, que tenía que ver con esto de la vocación política. Yo creo que también subyace a eso lo que entendemos como por mundo privado y mundo público, ¿verdad? Por ejemplo, que la crianza de los hijos no es un bien público, tampoco lo es el trabajo doméstico. Nada de eso como si nada de eso tuviera que ver con las leyes, como si eso no fuera algo que debiera regular el Estado, sino el hombre del hogar, ¿no? Como un gobernante de su propio reino dentro de la casa, en donde ahí la mujer era como una ciudadana como de segunda categoría, ¿no? Pensando en que era como un subespacio, mujer subarrendando espacios públicos. Entonces, perdón por mis alegorías, terrible tira de las mechas, pero yo sé que me las entienden con lo que estoy diciendo. Entonces me recuerda a eso, como obviamente tú vas a pensar que preocuparse, por ejemplo, por las instrucciones primarias de los niños no es vocación política, porque no se entiende como algo político, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en la salud de los niños o en la salubridad de las casas, bueno, eso sí se vuelve primordial para el propósito de la capacidad productiva de los hombres, no de la salud de las mujeres y los niños. Ojo, que hay que pensar también que en el momento de la cuestión social tiene que ver con eso, Sí. no tiene que ver con temas que preocupan a poblaciones que están ahí.
¿cierto? Por supuesto que alguien que no está ahí no comprende lo que el otro dice, porque no es su realidad. Entonces nos damos cuenta de que entonces estamos gobernando solo para cierto espacio, estamos legislando sobre ciertos espacios, entonces queda un espacio sin ley, como un espacio sin un mercado negro de la vida, que es el espacio privado. Y a eso también nos referimos cuando hablamos de que lo personal es político, ¿no? Porque cuando estamos en nuestras casas seguimos siendo personas políticas, porque sigue transitando el poder, sigue atravesado por la cultura y sigue atravesado por lo social. Entonces, ya me emocioné con eso. Pero lo que quería decir al respecto es que el tema de la vocación política, y también hay algo interesante que dice Elena Cafarena en la entrevista, que es, le preguntan qué tipo de feminista es, y ella dice, yo soy de las feministas, y ella primero ella dice que hay un solo feminismo, y después dice, ojo, ojito ahí Elena, y luego dice que si tuviera que pensar en las tendencias, hay una tendencia que primero quería lograr como la legalidad, ¿cierto? Que se creía, ¿verdad? La teoría de acción era que en la medida en que se lograra acceso a los derechos cívicos, todo iba a mejorar, todo mejora con eso. Y ella era de ese como submovimiento feminista que abogaba por el cambio de mentalidad y que tiene que ver con por qué el derecho a voto finalmente es un símbolo. Sí. Por supuesto que es un derecho que se gana, ¿no? Pero también, y que se gana porque pertenece, ¿no? Se exige. Pero también tiene que ver, es un símbolo finalmente, porque si nos damos cuenta, el declive que tuvo en muchos países, en la primera ola feminista fue que consiguieron derecho a voto y no muchas fueron a votar en los primeros procesos. Bueno, por X motivo, no por miedo, ¿cierto? Porque también tenemos interiorizado que no teníamos la capacidad, no teníamos, yo ni estaba, pero también por interiorizar la inferioridad de ciudadanía, o sea, años, milenios, ¿cierto? Posicionándose en lo privado como algo, más encima, como algo no diferente de lo público, sino inferior. Entonces, por muchas razones, mujeres no fueron a votar. Y ahí es cuando empezaron a profundizarse las olas feministas, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa en lo social que nos hace sentirnos menos y que nos hace y que no solo nosotras hacia nosotros mismos, sino al espacio. O sea, ¿qué hace, no? Como que una voz suene más fuerte que otra y que te intimida tanto al punto de que no vayas a ir a votar. O al punto que te vas a callar tu opinión. Entonces, eso de la mentalidad es interesante porque si lo pensamos sobre el capacitismo, sobre, no sé, cuando la gente dice, bueno, el típico argumento del mal frente a la paridad, que es como, bueno, van a llegar los que tengan como capacidades. Si le damos espacio a mujeres, vamos a dejar que esos puestos, porque tengan que ocupar las mujeres, va a haber personas menos capaces, porque no, ya ese discurso del mal que hay, yo pienso, amigos, amigues, las mujeres son universitarias. Pongámosle 30 años de margen. Las mujeres son universitarias desde el 1900. La primera presidenta mujer fue después de los 2000. 100 años después. O sea, tú me vas a decir que estadísticamente, de todas las mujeres que fueron a la universidad después de ese tiempo, en 100 años, no existió ninguna con capacidad suficiente para ser presidente. Para la mente. Porque tanto en la cocina. Porque está en la cocina cocinando, no, pues, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que uno tiene que rumiarlo, lo de la mentalidad, ¿cachai? Es como estadísticamente como que se te cae tu argumento del mal con respecto al capacitismo. Sí. Eso, con respecto al imaginario de la mujer en la sociedad. Sí, amiga, súper de acuerdo. Y ahí podemos relacionarlo con la otra reflexión que teníamos pendiente, que lo nombra el texto, que es que inicialmente las leyes sí permitieron el voto femenino en las elecciones municipales, más no en las otras elecciones, como de la Cámara de Diputados, de Senadores y presidenciales, ¿ya? La misma autora también hace una reflexión en torno a esto, que ha estado revisado también de por qué ahí sí hubo cierta flexibilidad y amabilidad para permitir el voto en ese espacio y no en las otras. Y se hace la asociación que tiene que ver, lo municipal se asocia a temas más domésticos, que de hecho son, así, en lo práctico de lo que se encargan las municipalidades. No sé, el aseo de las calles, no sé, ornamentar la plaza,
la fiesta de, no sé cómo era antes, qué sé yo, la fiesta del 18 en la plaza cívica, no sé, como cosas que me imagino que hacían las municipales en ese momento, al ser obviamente mucho más pequeñas también. Y hay una semejanza súper importante a lo que nombraba también la Cami respecto a lo público y lo privado. O sea, la municipalidad es como la casa chica de lo que sería un gobierno. Entonces, en ese espacio sí estuvo permitido por un tiempo que las mujeres tuviesen este poder de incidencia. Y nuevamente, desde una postura limitante a lo que fuesen capaces de hacer o a lo que les interesaba también. Y también creo yo un poco para tapar la boca, es como, ya, pero si ya tienen eso, ¿para qué siguen más? pero, pero bueno, estamos hipotetizando, no sabemos las intenciones de las personas de ese tiempo. Bueno, Elena Caffarena hipotetizó. Ella hipotetizó que lo habían hecho para poder saber la tendencia política de esta gran masa de población en un periodo en que había mucho absentismo Sí. de votos. O sea, un periodo en el que había, de que muy poca gente votaba, muy pocos hombres, de ya los pocos hombres que votaban, no iban, no era muy, muy reducido, entonces era muy fácil saber lo que iba a pasar. Y luego tenías todo este grupo como de mujeres que querían votar y que tú no sabías por quiénes iban a votar. Entonces también Elena, mi amiga Elena, hipotetizaba que tenía que ver con eso, ¿no? Con poder indagar la tendencia política. Sí, igual tiene sentido. Bueno, es un poco la idea como más estratégica por el que los políticos de izquierda de aquel momento se negaban también. O sea, la visión que estaba detrás era una visión súper cerrada de que las mujeres que iban a ir a votar, las que se iban a inscribir, iban a hacer el trámite, que nombran también que era lento, que había que ir a los tribunales electorales a inscribirse, que te cuestionaban y todo eso, iban a terminar siendo solo personas de clase alta. Por lo tanto, los políticos de izquierda de aquel momento hacían la reflexión de que no iba a convenir porque iban a terminar votando solo por los de la derecha. Que también, de nuevo, es un análisis que podría ser, sí, muy como coherente en cierta parte, pero que nuevamente están sumiendo realidades a las que nunca se habían enfrentado, ¿no? Como que hipotetizaban de que iba a hacer eso, un análisis, y seguían quedándose en la comodidad y en el privilegio de decidir ellos. No, y claro, y como el costo de eso al final, porque claro, puede tener sentido para ellos, pero si el costo es que un sector de la población que tiene el mismo derecho que otro no vota, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno. Pero igual es importante eso del vínculo feminismo con partidos políticos, porque de hecho eso se vuelve súper crucial. En un momento también el FEFIT, ¿no? ¿Cómo FECHIF. La Federación Chilena de Instituciones Femeninas, que reunía, ¿cierto? Todas, aglomeraba muchas mujeres, ¿verdad? En algún momento se empieza como a dispersar por las diferencias políticas, porque pertenecían a diferentes partidos. Entonces es interesante el nexo izquierda-feminismo, porque si uno ve la historia, pensemos en el MEMCH, que ese ya no me acuerdo de la sigla, pero el MEMCH, vemos que Elena Caffarena fue una de las precursoras para fundarlo, y cuando ves qué puesto tenía era secretaria general. Y luego en el FECHIF era vicepresidenta 2, ¿cachai? Entonces ella hace el análisis de que a ella no la ponían en cargos relevantes, y sí a Amanda Labarca, porque Amanda Labarca tenía un interés más cultural. Sí. Ella había traído los clubes de lectura, hablaban, discutían, pero ella no hacía en un inicio, no hacía un movimiento sistemático por lucha de derechos, como sí algunos organismos que aparecieron después de 1915, me parece. Entonces ahí es relevante porque a ella, pensemos que estamos en un periodo que casi en el mismo periodo que las mujeres adquieren derecho a voto, está esta ley de protección o resguardo de la democracia que desinscribe del derecho a votar a todos aquellos que estaban inscritos en el Partido Comunista. Entonces ahí también es importante eso porque en las organizaciones de mujeres también había un anhelo por dejar un poco de lado a las mujeres de extrema izquierda. Sí. Y más protagonismo a las mujeres conservadoras o neutrales o independientes, porque también era una lógica más estratégica, porque en el poder más formal
sí que estaban organismos, o sea, estaban personas más conservadoras. Entonces también era estratégico, o sea, había una, y no está mal, ¿no? Porque tiene que ver con cómo sobrevivir, pero sí que es relevante hacer ese análisis de los nexos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y lo que tú nombras también que se empezó a vivir luego con los partidos políticos es lo propio de la política misma y creo yo como de la política así como de la política partidista. Y del ser humano también, pues de la forma de relacionarse, que no vamos a estar de acuerdo, que van a haber diferencias, que se crean nuevas agrupaciones. Y qué bonito que hayan podido vivir eso también desde dentro, pues no solo mirarlo desde afuera y decir, no, mira, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal y a nadie le importa lo que yo opine, sino experimentar también en la organización. Y desde ahí la importancia de la pregunta de la organización para el voto, como también permitió el ejercicio mismo de la organización política. Luego para otros objetivos, me imagino. Unos que se fueron dispersando, otros que se fueron dando cuenta que no estaban tan de acuerdo y entonces crearon otros partidos, un partido político solo de mujeres que no resultó tanto, pero que bueno también que hayan podido estar ahí, o sea, sin esta lucha que estamos hablando y de que esto se haya logrado, insistiendo, 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 ni siquiera podríamos estar haciendo este análisis de cómo resultó después también. Sí. No, y me encanta pensar en que al final como lo que las unió era como la necesidad de tener más derechos y después quizás el cómo o quizás detalles de cómo entendían la igualdad de derechos se fue como diferenciando, ¿no es cierto? Y ahí se fueron armando, pero esa primera discusión, como decir, necesitamos armar un espacio para compartir lo que está pasando, para enojarnos, para no sé, para plantear nuestras ideas, para buscar soluciones. Lo considero como demasiado importante y muy necesario para todo lo que vino después, que como decimos, obviamente después se diferenció, existen distintos movimientos feministas, pero ese primer momento que me gustaría así como conocer más, como que me gustaría indagar quizás como en detalle cómo se organizaban, así como el día tanto pasó esto. Una bitácora. Una bitácora de las actas. Sí. Cami, que tú decías delante, el MEMCH es el Movimiento por la Emancipación de las Mujeres de Chile. Y emancipación que también fue muy cuestionado y que obviamente los acomodados asimilaban a libertinaje. Ah, ¿verdad? Sí, por eso era tan polémico la polémica, la E. Sí, exacto. De la La E de éramos terribles libertinas. A mí igual. Sí, rígido, es interesante eso. A mí igual. También se vincula con el imaginario. O sea, de una como más sumisa, ¿no es cierto? Que no decía lo que le molestaba. En cambio, desde esta idea, yo creo que como una forma de quedar mal a la mujer, como configurarla como una persona que, así como esto está mal, como es mucho, entonces se le llamaba libertina y todo el tema. Sí, muy de acuerdo. Bueno, la diferencia entre hombre público y mujer pública. Claro. Claro. Y de ahí quería decir lo mismo como reflexión para mí, reflexión final, de cómo al final se terminan usando todos estos argumentos para frenar y una y otra vez el avance de la mujer en los espacios políticos. Y que hoy día ocurre, yo diría que lo mismo, en otra escala, pero los mismos argumentos, como decía la Cami, por ejemplo, del capacitismo, cuando hablan de lo paritario, cuando hoy día la propuesta de constitución propone que los cargos públicos, los espacios como la Cámara de Diputados u otros espacios políticos tengan a la base lo paritario, la inclusión de escaños reservados para naciones originarias y también para personas de disidencias sexuales. Lo que asume y la necesidad de alguna forma obligar a que sea paritario es porque todavía no tenemos resueltas estas cuestiones, ¿cachai? Lo hemos nombrado con muchos ejemplos, pero acá de nuevo se habla, si en algún momento deja de existir legalmente el término femicidio, es porque ya no hubo más crímenes de odio contra la mujer por temas de género.
Si en algún momento dejamos hablar de la paridad es porque se asumió que hay cierta igualdad para participar en esos espacios, para llegar a los espacios de poder, para ser elegidos como representantes de grupos, etc. Hoy día son necesarios, porque todas estas cuestiones que estamos hablando no están resueltas. Y cuando hablamos de la participación paritaria de mujeres, se sigue hablando que en la Constitución había mujeres que por ir de cierta forma o con cierto pelo, que son ridículas y todas las otras formas que se lo pueden argumentar. Cuando la Constitución política hoy día propone un sistema de cuidados y que asume la labor de cuidado no solo de niños o personas en situación de discapacidad dentro de los hogares como un tema transversal para el país y clave, es súper rupturista en este sentido que estamos hablando, que en su momento, hace muy poco, como ya dijimos, ayer, se asumía que era lo único que tenía que hacer la mujer sin ningún reconocimiento. Y hoy día se asume que es importante, que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que inyectarle lucas, que tiene que ser política pública, que tiene que ser transversal. Entonces, podemos ver una línea de tiempo de situaciones que de alguna forma se van repitiendo, muchos temas, por supuesto que mucho más avanzados, pero muchas estrategias de menoscabar, por así decirlo, estas situaciones siguen siendo las mismas. Entonces, por ahí es bien difícil decir que sí, porque fue ayer nomás cuando conseguimos el voto femenino, si todavía son esos los argumentos que se ocupan. Sí, yo creo que para poder cerrar esa pregunta, porque tú ya te has adelantado a la última, creo que es importante dar cuenta de que finalmente el acceso y el reconocimiento y la legalidad del voto femenino finalmente abre una posibilidad. La primera vez que nos unimos, pusimos de acuerdo, ¿cierto?, para cosas necesarias, y que yo creo que la paridad es como un derecho a voto 2.0, ¿no? Que es algo en que yo creo que independientemente de los partidos políticos en los que estemos, sí acordamos o podemos pensar que es algo transversal, ¿cierto? La posibilidad de participar es básicamente la posibilidad de la posibilidad. Y eso es basal. Finalmente es basal, y por eso yo creo que cierra un poco el tema del voto y de que por qué es tan crucial para las primeras olas feministas en todas partes del mundo, incluyendo Chile. Así que para la última pregunta, es más que nada hablar sobre qué significado tiene leer este libro, que ya lo ha adelantado la Coca un poquito. ¿Qué significado tiene leer este libro en el proceso actual, cierto? Eso. ¿Qué es? Bueno, proceso actual para las personas que no sé si nos va a ver alguien que no es de Chile, pero creo que sí, ya había visto a Mane, que no es de Chile. ¿Qué está pasando en Chile hoy? Bueno, en Chile hoy, a partir del estallido social, ¿cierto? Tuvimos un proceso para poder, como sociedad, escribir una nueva constitución, y el próximo fin de semana va a ser el plebiscito de salida, que es obligatorio, en donde vamos a aprobar o rechazar previa lectura la nueva constitución. Nuestro país está muy dividido al respecto, y para nosotras era relevante leer este libro para poder ver también nuestra historia en lo político, pensando en lo político del espacio público, la política, ¿cierto? Y por eso estamos hablando de este libro hoy, desde cuándo las mujeres podemos votar, a puertas de un proceso muy importante en el que vamos a votar todos y todas. La Constitución empieza diciendo en el preámbulo: nosotras, maravilloso, y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Hermosito. Ahí la Dani se quedó pegada. Pero bueno, por eso estamos leyendo este libro hoy. Y también, porque como decía la Cuca, parece muy lejano, ¿no? Cuando uno está, yo le contaba ayer, ¿cierto?, a estas personas con las que estaba, que uno cuando está en el colegio piensa que la Primera Guerra Mundial fue hace, antiguo, al 1900. Y no sé por qué ha pasado más tiempo ahora, porque ha avanzado, ¿no? Quizás porque hemos vivido más, o porque somos más viejitos, o porque hemos vivido más procesos. Pero ahora lo miro con otros ojos. No es hace tanto tiempo. No fue hace tanto tiempo. O sea, no hace mucho tiempo los seres humanos no teníamos derechos universales. Y no fue hace tanto tiempo. Ojo.
Entonces, creo que es importante retomar el tema de que muchas de las cosas que podemos ver en este libro se siguen repitiendo actualmente. Y no es para poder decir, uy, no hemos avanzado nada, sino que es para poder decir que en realidad nos quedan cosas. Nos quedan cosas que no es un pasado tan enterrado, que no es algo que ya da por sentado. O sea, hace muy poco había un señor que incluso se atrevió a insinuar que parece que las mujeres ya no teníamos que tener derecho a voto, ¿se Uy, acuerdan? la audacia. Uy, oh, La audacia, la audacia. oh, está en el Parlamento. Sí. Está ahí. Entonces, eso uno piensa como, hoy muy obsoleto, pero no es tan obsoleto porque seguimos conviviendo con esos discursos. Y no es la única persona que lo piensa, porque hay mucha gente que lo sigue y piensa similar. Entonces, vale preguntarnos eso, no, no estamos loquitas. Es algo real y es algo latente, Mm. que es una lucha que todavía sigue activa. Algo que pensábamos que ya estaba por sentado, un día para otro empieza a tambalear. Mm. En Estados Unidos empezó a tambalear, ¿cierto? La salud sexual con respecto al aborto, algo que ya estaba súper zanjado, empieza un día a tambalear. Entonces nos damos cuenta de que parece que la lucha sigue por mínimo para conservar, Mm. mínimo para mantener y máximo para mejorar, ¿cierto? Sí, muy de acuerdo. Pienso, al haber leído el libro que nos tocó hoy día, pienso en la necesidad de seguir ahí. Es como, lo pienso como en el derecho que igual lo hemos hablado acá también, que es el del aborto, que bueno, en Chile todavía no se aprueba. Pienso en eso, o sea, la necesidad de seguir ahí, porque quizás antes fue el voto, ahora es el aborto y después otra cosa y así, como que tenemos que estar constantemente alertas respecto a la posibilidad de ejercer al final un derecho sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos y obviamente, claro, no podemos decir, no, estamos igual que antes, no, o sea, las cosas han avanzado, que bien, eso se ha dado por las mujeres que han luchado y es importante recalcar eso, que muchas veces en el mismo libro, lo conversamos antes de comenzar like, que muchas veces se atribuye, ¿no es cierto?, presidente tanto hizo esto, y es como, eso viene de una lucha, y es importante contextualizar todo el trabajo que significó para, en este caso, esas mujeres que trabajaron, se reunieron, se organizaron, dieron su máximo, yo creo que se arriesgaron también a muchas cosas para poder, nosotras ahora, el 4 de septiembre, poder votar, o sea, no es algo obvio y yo creo que ese es como un mensaje que es súper importante que quede en este live, como no es obvio que votemos, como después no va a ser obvio que el aborto va a ser legal, como que puede que no, y tenemos que seguir ahí pendientes, tenemos que seguir ahí luchando por distintos derechos que queramos que se ejerzan, entonces como el tema del cuidado, yo creo que eso está pendiente, y así un sinfín de situaciones, ¿no es cierto?, que están dando pie para que para que nosotras podamos en este 4 de septiembre ejercer nuestro voto y no es solo ponerle una línea a cualquiera de las opciones, o sea, significa que estamos tomando una decisión respecto a lo que esperamos que cambie o no cambie, o sea, de nuestro país, entonces es muy simbólico votar, o sea, no es cualquier cosa y yo creo que como que me encanta pensar en que leímos un libro y aprendimos algo nuevo respecto a mujeres chilenas importantes mujeres que hicieron eso por nosotras y por ella, o sea, por ella y por las mujeres que iban a nacer. Entonces, qué bueno pensar también que nosotros podemos estar haciendo también algo, no igual que ella, no vamos a ser Amanda la Barca, pero vamos a organizarnos también de alguna manera. O sea, ya yo creo que teniendo un podcast es algo. Sí, sí, súper de acuerdo. Y yo creo que como tú dices, mucho de eso, de alguna forma, se sientan las bases en esta propuesta de constitución para que no queden solo en la discusión muchas veces descriteriada de personas como aquellas que cuestionan el voto femenino hoy día, 2022. Y sí, donde muchos otros proyectos sí han sido puestos sobre la mesa y que lamentablemente por la constitución creada en dictadura son inconstitucionales, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos.
Entonces, argumentos para aprobar hay muchísimos, así que Artículo 40. sí. Nos queda esta semanita para que podamos ir seguir conversando en nuestros entornos cercanos y viendo cómo llegamos al domingo. Hoy día en este momento está haciendo el cierre de campaña en el centro de Valparaíso y en otras ciudades, pero que todavía harto por, creo yo, en estas conversaciones íntimas y políticas, ir incidiendo en por qué es tan importante la votación del próximo domingo 4 de septiembre y que por supuesto que ya en el siguiente live vamos a estar celebrando y en otro Chile donde todo gratis. Todo gay, todo gay. Sí. Es broma por si acaso. Sí. O sea, Vamos a borrar son esta parte chistes. ya. Vamos a borrar esta parte. Es que es para que es que yo creo que nosotros también pensamos que la gente que nos ve ya nos cacha como nuestra onda y nuestros chistes. Pero para los que no, nuestros seguidores nuevos, es broma por si acaso, no es que queramos todo gay y todo gratis. ¿O sí? Aceptamos todo lo gay y todo lo gratis. Pero ya bueno, terminamos. Sí, gracias. Terminamos este capítulo, ya está muy tarde, ya está bueno, ya hay que irse a dormir, a tomar once. Sí, ya. Salud. A dormir. ¿Qué tal? Tal. Acá tenemos el libro que vamos a estar leyendo próximamente. Próximo. Ya no es nosotros. Hoy estamos súper felices por leer de la historia chilena y después nos vamos a Corea. Hay que leer de todo ya. Estamos en un mundo globalizado. Around the world. Mundo globalizado, hace muy poco se cumplió, como que estuvieron celebrando las alianzas Corea-Chile, así que aprovechamos. Estamos celebrando Sí, eso. Sí, Chiquillas, estamos sumándonos a la celebración. qué buen live, fue un gusto. Y gracias por Sí. el cambio, porque mañana va a haber el sorteo, así que recuerden, concursen. Mañana hay la elección de la ganador del libro Hasta que valga la pena vivir, de la Constanza Michelson. Tienen que meterse al perfil, comentar, etiquetar a 2 amigos para que puedan estar participando, seguirnos y un puntito extra si lo suben en la historia. Así que mucha suerte a quienes estén participando. Es un muy buen libro, así que de verdad que todo gratis, todo gay, po. Así que participen. Y nos veremos entonces mañana en el live de la transmisión y a fines de septiembre con nuestro próximo libro. Un gusto, chiquis. Chao. Un gusto, que esté muy bien. Chao. Bye.